y ya hacía pues una cosa y la otra, unas semanas que no hablábamos de ello, en nuestra recta final. Ancianos y diáconos, sermón 19. Y vamos a, como ya es la recta final, saltamos de los ancianos a los diáconos, por fin. Amén. Por tanto, cambiamos de verso. Pasamos al siguiente párrafo que encontramos en el capítulo 3, el cual comienza desde el versículo 8 y se extiende hasta el versículo 13. Amén. Primera Timoteo capítulo 3, versos del versículo 8 al versículo 13. Y dice la palabra del Señor así. Los diáconos asimismo deben ser honestos sin dobleza, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien. Después de estar tratando larga y extendidamente todo lo que tiene que ver con la figura pastoral, nos encontramos en la recta final de nuestra serie, atendiendo todo lo que tiene que ver con el diaconado. Sé que me repito mucho con lo mismo, pero es necesario saber estas cosas. Ustedes como iglesia tienen que conocer qué es un pastor. Necesitan saber qué es un pastor, qué hace, qué debo esperar de él. De la misma manera que necesitan saber qué es un diácono. ¿Qué es un diácono? ¿Qué es esta figura notable en todas las congregaciones? Que a veces no sabemos ni distinguir exactamente lo que es en base a las Escrituras. ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿De dónde surgió esto? Etcétera, etcétera. Por tanto, hablamos todas estas cosas porque son necesarias. Porque son vitales para la construcción de cualquier congregación que quiera asemejarse a una congregación bíblica. Por eso tenemos que prestar nuestro oído a lo que la Biblia dice en cuanto a todos los aspectos necesarios que tenemos que compartir en esta su casa. Por eso, espero que sus corazones, como siempre, estén dispuestos, sus oídos abiertos, Amén, para poder aprender de todas estas cosas. En primer lugar, hagamos un poco de memoria y retrospectiva para tomar un poco de impulso. Como ya dijimos en el principio, las figuras de una iglesia local más representativas tienen que ver con la figura del anciano, o pastor, o obispo, es lo mismo, ya lo saben, y con el diácono. Estas dos figuras son las figuras más representativas dentro de una congregación local. Las dos figuras de la iglesia local son las que con el tiempo quedaron en el modelo de la iglesia local histórica y actual. En la iglesia no solo contemporánea, no solo en la iglesia actual, sino en la propia iglesia que se fue construyendo y que vemos el reflejo de esta construcción y establecimiento en las propias Escrituras. O sea, esto no es algo que surge ahora, es algo que surge desde tiempos bíblicos. amén. En Filipenses capítulo 1, versos 1 y 2, es un texto muy conocido para hablar de la importancia de estas figuras que ya hemos leído. Leemos lo siguiente: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. En esta salutación del apóstol Pablo a la iglesia de los filipenses. Podemos ver cómo el apóstol Pablo se dirige a la iglesia de Filipo en su salutación y hace alusión, por un lado, a la iglesia y por otro lado hace alusión al liderazgo de dicha iglesia. Saludamos a la iglesia juntamente con aquellos que están a la cabeza dirigiendo. Y entre estas dos figuras representativas de liderazgo dentro de la iglesia local, ¿a quién menciona el apóstol? En primera instancia al anciano, al obispo, y en segunda instancia, seguidamente, al diácono que le acompaña. Esta afirmación nos obligó en su momento a tener que atender a la pregunta
de que cómo puede ser que el diácono esté como figura importante de la iglesia local y apóstoles, profetas, evangelistas y maestros, todos ellos que forman parte del listado de ministerios de perfección que encontramos en Efesios capítulo 4, no lo estén. ¿Se acuerdan de esto? Amén. Vamos un poco recordando. Y en resumidas cuentas estuvimos aclarando que en ningún momento quedan relegados, anulados o denigrados dichos ministerios, sino que todo lo contrario, tienen su lugar preeminente y sin ellos todo lo demás era imposible que sucediera. Apóstoles y profetas estuvimos hablando que fueron ministerios fundantes, ministerios de fundación, donde se cimentó la iglesia local, obviamente mediante la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Evangelistas como ministerios operativos, obviamente, en la actualidad, pero que aunque dependientes de una iglesia local, porque no hay evangelistas sin iglesia, los evangelistas no andan por cuenta propia, sino que pertenecen, forman parte y son suministrados a las naciones por medio de la iglesia local. Es un ministerio que, aunque es actual en el día de hoy, opera fuera de los márgenes de la iglesia local. Y por último, el maestro, que ya estuvimos estableciendo de que no es un ministerio olvidado, sino que está completamente vigente, incluido en el ministerio pastoral, ya que no es un ministerio extra, sino es el pastor maestro. ¿Se acuerdan un poquito, no? Hemos hecho un poco de memoria. Por tanto, en la actualidad, como bien hemos dicho, son las figuras representativas del pastor y la figura del diácono las más relevantes a lo que se refiere a las labores de una iglesia local, sin opacar, sin anular ninguno de estos ministerios. Para nuestra explicación, y para comenzar en el tema, acerca de los diáconos, intentaremos ser de verdad lo más breve posible. Lo he intentado reducir al máximo para que esto no se extienda mucho más. Decirles que no nos llevará obviamente ni por asomo hablar de los diáconos el tiempo que nos ha llevado a hablar de lo que es la figura de un pastor bíblico. En otras cosas, porque los requisitos que nos llevaron más tiempo de hablar en cuanto a los pastores hacen que los requisitos que se repiten, que son la mayoría de los diáconos, ya estén completamente explicados. Amén. Por tanto, no hace falta redundar en lo que ya se enseñó previamente. Todo lo que no se mencione en la enseñanza de los diáconos, solo hace falta acudir a la enseñanza de los ancianos y veremos la misma explicación que le aplica perfectamente. ¿Me siguen? Amén. No obstante, sí que tenemos que atender varios asuntos, como es obvio, para poder tener una comprensión de lo que un diácono es y de lo que un diácono hace. Para ello atenderemos, entre otras cuestiones, cosas como las siguientes: ¿qué es un diácono? ¿Cómo surgió este oficio y cuál es su origen? Sus funciones, sus tareas, cómo es que se establecen y se escogen, cuáles son sus requisitos, y para terminar probablemente atendamos a la pregunta que es necesaria: si una mujer puede ejercer el ministerio de diácono o no como diaconisa en medio de una iglesia local. Todas estas cosas intentaremos exponerlas en 2, 3 sermones, todo lo más. ¿Amén? ¿Están conmigo? Amén. Rápidamente, una de las maneras más útiles para determinar qué es algo es comenzar aclarando aquello que no es. Cuando tú explicas lo que no es, vas quitando aristas y cosas de la figura que al final queda y tienes una mejor idea de lo que verdaderamente es cuando has descartado aquello que no es. En este caso, descartar aquello que no es un diácono nos ayudará mejor a comprender lo que verdaderamente, según las Escrituras, es un diácono. Y me gustaría comenzar por aquí, porque si hay algo que acompaña a la figura del diácono en la actualidad, es una completa tergiversación de su función, de sus funciones. Parece que sea mentira, pero la figura del diácono, la cual está presente en todas las iglesias cristianas que conocemos, en todas y cada una de ellas, son pocas, nos metemos todos, son pocas las que dan el uso y las labores que en realidad este oficio expresa en las Escrituras. El diácono es la figura menos comprendida en realidad y menos bien distinguida en medio de la congregación, acorde y en consonancia conforme dicta la Escritura. En general encontramos dos extremos
en cuanto al oficio del diácono se refiere uno que no llega y el otro que se pasa dentro de las iglesias locales. Fíjense si está tergiversado el asunto. Uno que no llega y el otro que se pasa, 3 pueblos. Y esto surge por lo de siempre, por inventar, en vez de acudir a la Escritura. Cuando nosotros intentamos averiguar por nuestro propio razonamiento qué es algo, erramos. Es infinitamente más fácil acudir a la Biblia. Amén. Infinitamente más fácil es acudir a la Biblia que inventar. Yo de verdad que me asombro a veces de la inventiva e iniciativa que tienen algunos de decir, es que no sé cómo lo pueden hacer. ¡Qué imaginación más increíble! Con lo fácil y sencillo que es acudir a las Escrituras, nos perdemos en inventar cosas y por eso pasa lo que pasa. Unos no llegan, otros se pasan. Por un lado tenemos aquellos que han limitado la figura del diácono a un simple ujier. Definición de lo que es un ujier. Portero de un palacio o de un tribunal. Empleado de algunos organismos o tribunales del Estado que llevan a cabo tareas que no requieren ningún tipo de especialización. Esto es un ujier. En una definición y contexto cristiano, ujier se conoce como aquella persona que se encarga de la organización y orden dentro de los servicios de culto de la Iglesia. Esto es un ujier en un contexto de nuestras iglesias cristianas. Aquella persona que se encarga de los menesteres de la iglesia local, o sea, del servicio de culto de la iglesia local. Es aquel que abre las puertas, es aquel que las cierra, es aquel que se encarga y enchufa la megafonía, es aquel que se encarga de acomodar al personal, el que se preocupa que todo esté en orden para que pueda ejercerse el servicio de culto de una manera correcta. Obviamente que todas estas labores, escuchen bien, son necesarias. Amén. Y de gran utilidad y mérito. Amén. Y que a su vez forman parte del servicio del diácono, pero para nada se limitan a ser un simple ujier. ¿Entienden? Por tanto, tener al diácono como solo un ujier es limitar lo que las Escrituras hablan respecto a sus funciones. En esta misma línea, en ocasiones, el diácono no es más que un mayordomo, asistente o secretario del pastor. Soy diácono. ¿Y en qué se traduce ser diácono? En que eres un secretario, en que eres un asistente, un mayordomo de la figura pastoral. Este se encarga de todo aquello que el pastor necesite en el desarrollo de su ministerio. Pero el diácono, aunque es vital en el ministerio pastoral, como veremos más adelante, no está puesto por Dios para servir al pastor. Está puesto por Dios para servir a la iglesia. Amén. Es de gran utilidad para el pastor, lo veremos. Pero el diaconado sirve a Dios mediante su servicio a la congregación local. Por otro lado tenemos todo lo opuesto a esto. Hemos hablado de aquellos que no llegan, pero tenemos aquellos que se pasan. Y es tener a los diáconos como un anciano más dentro de la congregación. Tener al diácono como un pastor más. Es diácono, es un pastor más. En muchos lugares se considera al diácono como un ministerio al igual que un anciano. Este ejerce las funciones como la extensión de la figura del pastor, trata con las vidas asuntos espirituales, acompaña al pastor a tratar ministraciones puntuales de familias, etcétera, etcétera, tratando aspectos tales cual los trata el pastor. Este libremente predica la palabra del Señor en los púlpitos. Este ministra todo lo que tiene que ver con la enseñanza de la iglesia, un anciano más dentro de la congregación. En ocasiones se les llama diáconos a aquellos que se están considerando para futuros ancianos de la iglesia local. Nosotros los conocemos como candidatos al ministerio. Amén. Y aquella persona que se está preparando, estudiando, que utiliza de vez en cuando el púlpito, se le conoce como diácono y se le relaciona que como es diácono, es la antesala necesaria
para ser un futuro pastor de la iglesia. Si pasa por el diaconado, obviamente, necesariamente, más para adelante, seguramente ejerza el ministerio de pastor. Obviamente, dentro del ministerio pastoral, como ya hemos dicho, es necesario tener las cualidades de un diácono. Un anciano necesita tener dichas cualidades, pero para nada tiene que ver con la figura del diácono como aquel que debe ser el futuro pastor. Un diácono no tiene que ver con un candidato al ministerio, es diácono, no candidato al ministerio. ¿Que este diácono con el tiempo pueda llegar a ser? Claro que sí. Pero no porque ha sido diácono, sino porque el Señor lo ha llamado, tiene los requisitos, etcétera, etcétera. ¿Entienden por dónde voy? Podemos tener diáconos que ejerzan dicho ministerio toda la vida sin tocar un púlpito. Toda la vida sin tocar un púlpito. Y podemos tener ancianos que nunca han pasado jamás por el diaconado. Y eso está en concordancia con la Escritura. ¿Me entienden y me siguen? Tenemos que saber hacer diferencia entre lo que es un ministerio de perfección, mis hermanos, y un oficio particular que desempeña ciertas tareas necesarias dentro de la iglesia local. Ministerio y oficio. Hacer distinción. Cuando hablamos de un ministerio de perfección, nos referimos a esos ministerios específicos designados previo llamado de Dios. Ya lo hemos enseñado. Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Todos ellos ministerios de perfección, escogidos por Dios y capacitados para dichas tareas. Todos estos ministerios están ejercidos por los hombres llamados y capacitados por Dios para desempeñar dichas tareas. Los ministerios de perfección atienden todo lo que tiene que ver con la vida espiritual del pueblo de Dios. Estos ministerios, como ya sabemos, son imprescindibles para la fundación, conducción, instrucción y paulatina perfección dentro de la iglesia local. Eso es un ministerio de perfección. Pero por otro lado tenemos oficios particulares dentro de una iglesia local, a destacar entre estos, porque la Biblia lo destaca, el diaconado. Dentro de la iglesia local se pueden designar tareas a personas capacitadas para su desempeño y no tenemos que entender que es un ministerio tal cual la Biblia designó, sino que estas personas ejercen un oficio, una función específica y particular para suplir una necesidad o bien puntual o continuada dentro de la iglesia local. ¿Me siguen? Por ejemplo, dentro de Casa de David hay unas cuantas hermanas en la congregación que se encargan cada cierto tiempo de limpiar la iglesia. Pero no es porque tengan un ministerio de limpieza. No, sino que hay un grupo de hermanas capacitadas para ello, que tienen la carga necesaria para desempeñar una tarea puntual y continuada dentro de la iglesia local. No es un ministerio, es un oficio necesario, vital y maravilloso, pero no es un ministerio. Por tanto, tenemos que hacer separación entre el ministerio de perfección y los oficios específicos desempeñados en medio de la congregación a disponibilidad de toda la iglesia para poder desarrollar los quehaceres que en la congregación surgen. ¿Entienden? El diácono, aunque es un oficio destacado por encima del resto, de mucha mayor importancia y que abarca mucho más campo, se tiene que calificar desde esa perspectiva y nunca desde la perspectiva de un ministerio de perfección. Obviamente el diácono está señalado por encima del resto de las tareas de la iglesia. Es un oficio imprescindible dentro de la congregación local, pero se tiene que entender desde esa perspectiva de oficio y no desde la perspectiva de ministerio de perfección. ¿Me siguen? Amén. El diácono no tiene la tarea de perfeccionar ni conducir a la iglesia. No tiene, según las Escrituras, la responsabilidad de tratar y encargarse de los asuntos espirituales de la iglesia. Obviamente como un hermano más, que
habla y trata aspectos espirituales, pero no en un contexto de lo que un anciano, un pastor de una iglesia hace. El diácono no ejerce su oficio previo llamado de Dios tal cual el pastor fue, sino que se suman las cualidades, los dones y las capacidades y cargas y se dispone de ello, como ya hablaremos más para adelante. Sino que surge, como hemos dicho, por una necesidad puntual de la iglesia, y de ahí surge la figura del diácono. Por tanto, la comprensión de aquello que no es, de todas estas cosas, de lo que no es, creo que nos va a ayudar mejor a definir lo que sí es. Porque ya hemos quitado muchas cosas, ¿verdad? Muchas capas de lo que un diácono no es. Dicho esto, ¿qué es pues un diácono? Poco a poco, ¿eh? ¿Qué es pues un diácono? La palabra diácono en su etimología, diakonos, es muy significativa, pero no determinante para la comprensión, ya que la palabra diácono es un término demasiado general y que abarca mucho campo para encontrar una respuesta concreta de lo que un diácono es en un contexto de iglesia local. O sea, no porque sepamos la definición de la palabra diáconos y su significado, ya tenemos la respuesta, porque la palabra diáconos es demasiado amplia y abarca demasiadas áreas como para tener una respuesta. Diáconos se puede referir a un mesero, se puede referir a un ayudante, se puede referir a un asistente, a un mandado que realiza una tarea que le mandó otro. Diáconos lo vemos relacionado directamente incluso con los propios ministerios de perfección. Cuando leemos en Efesios capítulo 4, 11 y 12, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la hora del ministerio. Esta palabra, ministerio, es diaconía. Por tanto, está relacionado los dones y capacidades y ministerios de estos hombres para ejercer una diaconía en base a lo que recibieron del Señor. Incluso lo podemos encontrar, diáconos y diaconía, utilizado en un contexto negativo y malo, como encontramos en 2 de Corintios capítulo 11, verso 14 y 15. Dice, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. ¿Notan? La palabra ministros son diáconos en un contexto negativo, malo y pecaminoso. ¿Ven el problema de la amplitud y todo lo que abarca esta palabra? Pero aún así, hay un término dentro de esta palabra que está en todas sus definiciones y aspectos. Un nexo común que está en todas las áreas donde se aplica diáconos y sus derivados. Y es que un diácono, y esta palabra, es un ministerio y alude a un ministerio o a un oficio de absoluto servicio. Amén. En otras palabras, el diácono por autonomasia es aquel que sirve. Amén. Y en términos generales, esa es su mejor definición. Un servidor de Dios y de la Iglesia. Amén. Ahora bien, tenemos que hacer algunas aclaraciones al respecto. Lo primero, y no tan importante, pero sí para información de la congregación, porque quiero que conozcamos todo, para que sepamos leer bien la Biblia. Lo primero y no tan importante es que, aunque parecido en su definición, no podemos confundir diáconos con doulos. Diáconos con esclavo. No lo podemos confundir, ya que mientras diáconos contempla al siervo en relación con su obra, doulos, esclavo, se le considera y lo contempla en relación con su dueño. Me explico, en otras palabras, cuando nos encontramos con doulos en las Escrituras, con esclavo, nos referimos al hombre en condición respecto a aquel que es su dueño. Pero cuando nos encontramos con diácono, nos referimos al siervo en relación con la labor que desempeña para su dueño. Doulos es yo con mi dueño, diáconos es yo con lo que me demandó mi dueño. ¿Entienden? Pero lo segundo y quizá más importante es saber que aunque diácono se refiere por autonomasia, me reitero en la idea, a aquel que sirve,
no significa que todo aquel que sirve es diácono. Hay que aclararlo. Diácono por autonomasia es aquel que sirve, pero no todo aquel que sirve es diácono. Esto es evidente, ya que todo cristiano está en su relación para con Dios en calidad de siervo, en calidad de esclavo, todos y absolutamente. Y consecuentemente estamos todos en una obligación de servir a nuestro Señor. Por tanto, en un contexto general de siervos hacia nuestro Señor, todos en ese contexto somos diáconos. No puede existir un cristiano sobre la faz de la tierra que no esté dispuesto a servir a Dios, con todo lo que ves y con todo lo que tiene. ¿Cuántos lo creen? Amén. En ocasiones tomamos como excusas los oficios específicos de los diáconos para eximirnos de la responsabilidad de nuestras tareas como siervos del Señor. Nos decimos a nosotros mismos que, bueno, estas tareas ya las harán los diáconos, para eso están, ¿no? Son su responsabilidad, es su responsabilidad, no la nuestra. No estamos escogidos nosotros ni señalados como diáconos que lo hagan otros. Nosotros no tenemos nada que hacer en esto. Pero que alguien tenga una tarea específica y esté señalado y sea responsable de dichas funciones, en absoluto exime al resto del pueblo a estar ausente de las tareas, sino todo lo contrario, pendiente de todas las necesidades e inclusive de que las tareas de aquellas personas que están puestas en la iglesia local ejerzan con legitimidad y disponibilidad y santidad dicho ministerio. Mis hermanos, esto es importante. Es verdad que las tareas específicas te señalan y te ponen una carga adicional que si no las tienes. Es verdad que esas tareas son responsabilidad de aquel que se las señalaron y tiene que ejercer dichas tareas y tiene una carga que el resto no tiene, ni se le pedirán cuentas por esas tareas que les han dado. Pero no crean que la iglesia está exenta de responsabilidades y de tareas. Porque no solo tienen que estar atentos de hacerlo todo, sino pendientes de todo lo que se hace. Amén. Usted tiene que estar con la mano extendida para que todo lo que se haga se cumpla. Y extender su mano para la ayuda perfecta de todo lo que se haga dentro de la congregación. La responsabilidad señalada de unos no te exime de responsabilidad, te proporciona más carga. Amén. Porque si no hay diáconos no tengo que vigilarlos y estar pendiente de si necesitan mi ayuda. Pero si los hay, sí que la tienes. Por tanto, cuando a alguien se le señala, a ti también. Amén. Cuando a alguien se le señala para hacer algo en específico, a ti también te se señaló para ayudar, aportar, apoyar, vigilar. En el nombre del Señor. Amén. Pero como bien hemos dicho, aunque todos somos siervos como hijos de Dios, tenemos que saber diferenciar entre el servicio general que todo el mundo desempeña y el oficio específico que un diácono hace. Es siervo por autonomasia. Todos los que sirven no son diáconos, pero el diácono sirve de una forma específica y se le tiene que separar del servicio del resto. ¿Entienden? Por ejemplo, en Romanos capítulo 12, versos 6 al 8 dice: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Pero mire lo que dice: o si el de servicio en servir, diaconía, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con libertad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Podemos ver cómo las diferentes tareas específicas dadas por Dios dentro de la iglesia local se desempeñan en base a los dones específicos recibidos, dados por Dios, por Él mismo, para su desempeño. El diácono ejerce su tarea previamente capacitado con dones para que pueda desempeñar esa tarea. Por tanto, las capacidades específicas lo separan del resto para que pueda ejercer dicha tarea. Cosa que veremos
cuando hablemos de los requisitos necesarios y dónde se tiene que buscar en medio del pueblo para que puedan ejercer el ministerio, el oficio del diácono. ¿Entienden esto? En otras palabras, aunque todos sirven a Dios, hay personas en particular que sirven de manera específica en base a lo que Dios les dio previamente. Por tanto, aunque hemos dicho que el oficio del diácono no es como el ministerio de perfección y no necesita un previo llamado de Dios, sí que Dios capacita a estos hombres que se escogen con cualidades específicas que resaltan entre medio del pueblo para desempeñar dicha labor. Por tanto, el diácono y su servicio no es como el resto de servicio de la membresía en general, tanto por las tareas que desempeñan como los dones previos que Dios le dio para la capacitación de dichos oficios. ¿Hasta aquí lo han entendido bien? Amén. ¿Seguimos un poco más? 10 minutos más y así terminamos esto. ¿Amén? Y avanzamos si no se extienden tanto los sermones. Si podemos llegar a 2. Vete 3. ¿Cuándo surgió la figura del diácono? ¿Cuándo surgió la figura del diácono o a lo que se refiere a nivel específico dentro de una iglesia? ¿Cuándo surgió esta figura? Diácono específico que ejerce su labor dentro de una iglesia local. Ya hemos dejado claro que no surgió a la par de los ministerios de perfección, por la sencilla razón de que cuando leemos en Filipenses que se da dones a los hombres, ministerios capacitados para la perfección de la iglesia, el diácono no aparece por ningún sitio. No está, ni ahí ni en su contexto. No hay un momento específico en el cual Dios designe una figura diferenciada, tal como el diácono, para que ejerza su labor dentro de la iglesia local. Por tanto, ¿cuándo surgió si aquí no fue? Para saber el origen de este oficio tan necesario en la iglesia, nos tenemos que remontar a los orígenes de la iglesia primitiva para dar una respuesta específica a esta pregunta. Permítanme Hechos capítulo 6, versos del 1 al 6. Ya lo hemos tocado, ya que hemos hablado de todo el libro de Hechos, ya hemos hablado acerca de esto, y para los que tengan buena memoria, de algo se acordarán. Pero lo leemos. En aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón y a Parmenas, y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les pusieron las manos. Amén a su palabra. Podemos ver que en medio de la iglesia local, ubicada en plena Jerusalén, surgió una necesidad que debía ser atendida. ¿Cuál fue la necesidad que surgió? Las viudas de los griegos estaban siendo desatendidas, mientras que las viudas de los hebreos no tenían ninguna necesidad, ya que estaban completamente atendidas. Cuando hablamos de griegos y hebreos, a lo que en su contexto se refiere, nos referimos no a judíos y a gentiles, sino a judíos de Jerusalén y a judíos de la diáspora, conocidos como judíos helenísticos, que estaban y vivían no en Jerusalén, sino en la diáspora. Pero todos eran judíos, no habían gentiles en esta época. Tenemos que recordar que hasta muchos años después el gentil no se incorpora. Si creo recordar bien, el primer viaje misionero del apóstol Pablo fue 40 o 40 y pico años después, o sea, del nacimiento de Cristo, en 46 o 45 después de Cristo. Noten cuántos tiempo hacía, 8, 7, 8, 9 años después. Imagínense. Tenemos que tener esto en mente. Aunque no debía ser así, los judíos de Jerusalén y sus viudas estaban mejores atendidas por una razón muy obvia y muy sencilla: la cercanía.
mientras que las viudas de los judíos de Jerusalén vivían a veces puerta con la sinagoga, con la iglesia, con la congregación donde estaban, los de la diáspora tenían que ser llevadas esas ofrendas o esos alimentos o esas necesidades suplidas fuera y hacer viajes. Por tanto, por cercanía, unas eran más atendidas y a las otras estaban más descuidadas. Este problema desembocó a un malestar entre los judíos helenos de la diáspora y los judíos de Jerusalén. Entonces los apóstoles, los 12, plantearon el problema. Esto no es justo que pase, porque estén fuera no pueden estar desatendidas, todo el mundo tiene que estar atendido. Plantearon el problema y pusieron solución. La solución es que nosotros no podemos ocuparnos de estas tareas, ya que si nos ocupamos de estas tareas, descuidaremos las más esenciales. ¿Cuáles son? La oración y la palabra. Por tanto, buscad entre vosotros a 7 varones llenos y capacitados por el Espíritu Santo, para que puedan ejercer estas tareas, suplir las necesidades, que se cubra dicha necesidad y que cese la contienda, para que así nosotros podamos continuar sosegadamente en la oración y en la predicación de la palabra. ¿Les pareció bien a la congregación? Y entonces, cuando les pareció bien, buscaron entre medio del pueblo a 7 varones llenos del Espíritu Santo, entre ellos Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás, para que ejercieran dicha labor. Y de esta manera es como surgió la figura del diáconos, de aquel que sirve por una necesidad puntual en medio de la congregación, que puso solución Dios por su espíritu y el conocimiento de la palabra a través de sus apóstoles, implementado en la iglesia local de Jerusalén y certificado y sellado en las próximas iglesias que se iban a hacer. En aquella época y en ese momento específico no existía como tal la figura del diácono en un contexto de iglesia local, de un oficio necesario de una iglesia local para que atendiera las mesas. Por tanto, la elección de los 7 no son específicamente la elección de los 7 diáconos, porque no existían como tal, sino la elección de 7 personas capacitadas para servir y atender esa cuestión en particular. Y a raíz de solventar esa cuestión en particular, fragó la figura del diácono y se implementó en todas las iglesias que continuaron después de ese génesis de la iglesia de Jerusalén. ¿Entienden esto? Entendemos por el desarrollo de las Escrituras y de la historia de la Iglesia que este acontecimiento fue el génesis y aquello que determinó la necesidad de dicho diácono dentro de la Iglesia para atender dichas tareas específicas. Esta verdad nos hace ver algo, y ya terminamos, recta final, 2 minutos. Esta verdad nos hace ver algo brutal al respecto, y quería terminar haciendo esta matización y maravilla. Nos hace ver algo brutal al respecto, y una verdad que se ha repetido a lo largo de las Escrituras, es que en los hombres escogidos por Dios, y que estos tienen autoridad de Dios, investidos por Dios a lo largo de la historia bíblica, Dios les ha dado autoridad y capacidad para establecer, para determinar, para designar, como dice la Biblia, para atar y desatar, en base a las necesidades que fueran surgiendo a lo largo de la construcción de su pueblo y después a lo largo de la construcción de su iglesia. Podemos ver cómo hubieron a lo largo de la historia transgresiones puntuales por una necesidad puntual. Por ejemplo, sacrificar fuera del templo de Jerusalén. Podemos ver cómo David tomó de los panes de la mesa de la proposición cuando estaba prohibido, porque tuvo licencia dada por Dios. Pero también podemos ver el establecimiento de mandamientos desde la tradición de los sabios del pueblo de Israel, implementando en la propia celebración de la Pascua las 4 copas, entre una de ellas la señal del nuevo pacto que participamos hoy en la cena del Señor. Vemos como Dios le da autoridad a estos hombres a lo largo de la historia para que, aunque no haya un mandato divino específico en la Biblia, ellos, capacitados por Dios, implementen a lo largo de la historia ciertas cosas que perduran hasta el día de hoy. Es tremendo, mis hermanos, esto. Es tremendo.
En este caso, el establecimiento de diáconos por los apóstoles de Jesucristo en medio de la iglesia local. El diaconado es un oficio puesto por los apóstoles por una necesidad puntual que se fraguó a lo largo de la historia de la iglesia. No fue Dios quien llamó, no. Los apóstoles tuvieron la capacidad de autoridad para poder hacer esto. Es por eso que la figura del diácono, sin ser un ministerio puesto por Cristo, ni necesariamente con el llamado de Dios, se hizo vital e imprescindible, aunque éste fuera establecido por un hombre. Amén. Amén. Esto nos enseña un par de cosas brutales. En primera, la importancia de los ministerios fundantes. ¿Se acuerdan que parece ser que los ministerios apóstol y profetas ya no están? Sin ellos, todo lo demás era imposible. Y fíjense la autoridad de los apóstoles y la autoridad de los profetas dados por Dios, que cuando vieron una necesidad puntual en medio de una iglesia, dieron autoridad a la propia iglesia para que escogiesen a hombres para que se encargasen de estas labores. Y con el tiempo se fraguara en cada iglesia local hasta que el diácono camina juntamente con el pastor como oficio principal dentro de una iglesia local. Porque tenían autoridad dada por Dios para poder hacerlo. Nosotros en la actualidad no podemos hacer tales cosas a esos niveles, ya que todo está establecido, todo está escrito y todo está enseñado. Pero nosotros, como siervo de Dios, podemos establecer ciertos principios y normativas a nivel de iglesia local según las necesidades y carencias que vayan surgiendo. Una muestra muy clara de ello es el molde general que tenemos todas las iglesias sobre la faz de la tierra, más o menos, sobre el diseño, desarrollo y orden del culto. ¿Hay algún acaso en las Escrituras, algún documento histórico que detalla a la perfección, punto por punto, todo lo que se haga en una iglesia local? No, sino que a la base del tiempo, hombres de Dios a lo largo de la historia empezaron de alguna manera a dibujar, a moldear el servicio de culto y permanece a día de hoy respaldado por Dios. Amén. Por tanto, aunque no tenemos nosotros como pastores ningún tipo de autoridad fundante como estos, sí que podemos nosotros, en base a ciertas necesidades y carencias que aparecen en la congregación, hacer ciertas administraciones que no están directamente establecidas en las Escrituras, pero que van perfectamente en consonancia con las mismas, y mucho menos las contradicen. Porque Dios da esas capacidades y da luz a sus siervos y a sus ministros para que puedan ejercer dichas tareas, dichas funciones, implementar dichos aspectos para que podamos desarrollarnos y caminar mejor. ¿Han entendido todo esto? Amén. Lo dejamos hasta aquí. Lo dejamos hasta aquí. La semana que viene o el miércoles seguiremos con los puntos que quedan y matizaremos un poquito más acerca de esto y a ver si en otro sermón o como máximo 3 lo concluimos. Y espero que mis hermanos hayamos aprendido bastante en este día de lo que un diácono no es y de lo que un diácono es y de dónde surgieron estas figuras tan necesarias en medio de nuestra iglesia. Mira tu cabeza, vamos a orar un minuto.